Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno. En este inicio de semana, feliz inicio de semana, paz y bien para todos, que todo lo que te propongas para bien sea siempre haciendo el bien hacia los demás, confiando en que la gracia de Dios te acompañe. Repito, si tu corazón está alineado para hacer el bien. Hoy es lunes 9 de junio en mi programa 1271, en esta tu plataforma comunicacional de MCN TV Internacional y de Noticias MCN Venezuela, Blog Pop, Radio y TV. La gente me dice la radio, sí, ahí mismo, en la parte superior derecha tienes una imagen de una radio, le das tic y ahí vas a tener actualizado, como siempre me lo tiene mi querido productor Diego de la Vega. Así es, poquito Diego atrasadito, vamos a ponernos pilas, Diego, para que la gente esté al día en todas y cada una de las cosas que tenemos que informar a diario. A pesar de todas las cosas, encima de todas las cosas, como siempre. En esta nueva semana traigo rápidamente aquí algo para compartir con ustedes. Quien te habla, José Contreras Oquendo, siempre pues presto y ganado a decirte, vamos mi querido amigo, vamos mi querida amiga, a seguir luchando y a labrarnos ese porvenir, que aunque nos los quieran vender como oscuro, como que no se van a lograr las cosas, pues están equivocados. Venga de donde venga esa posición. Aumento de la gasolina y menos calidad de vida. Señor régimen, es el título de hoy. En Mundo González Urrutia no hay condiciones. Me refiero a su juramentación. Así lo dijo él. Vamos a explorar un poquito en esto porque esto generó una matriz en cierta forma de decepciones, de desmotivaciones, pero también un poco de especulaciones por parte de quienes tienen el tema, pero no lo tienen o lo manejan con un buen nivel, sino que lo manejan por la emocionalidad y quieren que tener respuesta, que le digan qué pasa, que le expliquen a detalle. Vamos a ver qué voy a decirles por acá, para que él sí les tranquiliza un poco. Y no quiero decir que la campaña se paralice, pero hay otros tiempos y hay otras cosas. Vamos a ver, permítanme cómo hacer. Voy a iniciar, como siempre, en el editorial, algo que, por cierto, uno de mis invitados para este próximo miércoles en mi programa Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles, con este servidor quien te habla, José Contreras, por cierto, del libro Nada sino un hombre, los orígenes del personalismo en Venezuela, de Elías Pino Iturrieta, uno de mis invitados para este miércoles, por cierto. Dice eclipse y luna, y una luna, el eclipse y una luna. Oiga bien a qué vengo por esto. Un pedacito nada más. El cielo es propicio para la mutuación de los astros, pero para entender el movimiento de las constelaciones se debe insistir en el hecho de cómo las reacciones no son proclives al entendimiento de las circunstancias que pudieran explicar con equilibrio la ubicación de la antigua Venezuela dentro del contexto actual. Oye bien, ¿no? Muchas veces no vemos escenarios que hayan pasado en el pasado y los trajemos en este contexto de lo que hoy estamos viviendo. Por eso que yo digo, la historia es cíclica, ¿no? Y no aprendimos, lamentablemente, mucho de esas cosas que nos sucedieron en el pasado. No tomamos las cosas del bien y agarramos los errores, las equivocaciones y bueno, espera, esto no lo puedo volver a hacer, no lo puedo volver a repetir, porque la vida es esa, la vida es cíclica en sus accionar, con elementos nuevos y escenarios quizás nuevos, pero la acción, la actitud del hombre sigue siendo aquella que aun cuando esté proclive al cambio o a salir, no va a poder avanzar cuando no tengamos la verdadera identidad y la claridad meridional en donde estamos parados. Y por eso sucede lo que voy a narrar, porque suele suceder en muchos momentos
que disparamos hacia alguien que esté diciendo algo. Ayer decía en el devocional que no vivas de las murmuraciones, de los chismes, de las mentiras. Eso no es de un buen cristiano, de un buen hijo de Dios. Cuando vayan a hablar, alguien te venga a hablar de alguien, dile que te hablen de Dios más bien. ¿Sí? Porque por eso que nos saturan los tóxicos, ¿no? Los habladores de paja, mejor dicho. Y entonces nos distraen en la realidad existente. ¿Por qué? Porque eso mismo ha pasado en el pasado, pero tú no te diste cuenta porque estabas distraído. Y hoy que te está repitiéndose, lo tomas, vuelve a sucederte lo mismo. Por eso que dice el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra. Pero ¿por qué? Porque no estamos atentos a la vivencia viva que vivimos, porque no estamos claros qué vinimos a hacer acá en esta tierra. Cuando descubrimos eso, no nos meten, pero nadie nos mete un strike, mucho menos para irnos a ponchar. Así es que te vendo la idea de que analices el todo en contexto sin dejar atrás el pasado, porque es importante tomar la referencia del pasado para que construyas un presente y este te sirva para ese gran futuro que vamos a construir para la Venezuela de lo posible. Sin más preámbulos, comienzo. Diversos reportes, en verdad, hay sobre el tema del aumento de la gasolina, que no lo ha hecho oficial el régimen, pero a raíz no solamente de las redes y de otros comentarios, parece que eso es lo que está latente, de pasarla de $0.50 a 0.75 el litro. Pero aún, pues lógicamente, repito, no ha sido oficial todavía, es lo que se habla en las redes, algunos supuestamente lo están experimentando. Ahora, esto representarían, en todo caso de oficializarse, en un aumento del 50%, que hoy en día yo lo reviso y lo analizo y planteo lo siguiente: el posible aumento de la gasolina, de hacerse real, pues iría en detrimento de la calidad ya bien golpeada, ¿no?, de vida del venezolano como tal. Porque ustedes saben que cuando se incrementa eso, los niveles no solamente de la inflación, sino aumento de los productos de la cesta básica, esto es aunado supuestamente al control de cambio, donde no hay inclusive ese control para los aumentos de algunos, para mantener y estatizar algunos productos de la cesta básica, pero los mismos no tienen subsidio y entonces estarían ahogando al productor, al empresario, y esa cadena pues terminaría en dos cosas: el aumento del mismo producto de un 50% inclusive, y a su vez la escasez del mismo, cuando el productor no tenga cómo hacerlo y que el precio que le están exigiendo que va a llegar al final del consumidor, pues no le dé garantías de nada porque sea más costoso la producción que realmente en par a la ganancia que pueda tener. Yo sigo la campaña en contra del dólar paralelo porque no estoy de acuerdo en ese dólar delincuencial, pero el régimen de Maduro no tiene capacidad para recuperación económica y productiva del país. No lo tiene, está demostrado. Y como no tiene recursos a raíz de que no tiene a quién venderle petróleo, que tiene problemas con esa situación, pues el ahogo, el asfixiamiento se le está sintiendo y él lo quiere trasladar a nosotros. Buscar dinero de donde sea a través del dólar, el haber aumentado las unidades tributarias, en fin, el ahogo a la población de parte de ellos, no esto por las medidas internacionales, sino por ellos mismos, porque han sido ineficientes e ineficaces en el tema de la administración del país en materia económica y social y política, porque bueno, política ni hablar, como siguen las persecuciones y todo aquel que piense distinto, siempre correremos riesgo en ese sentido. Ahora bien, este punto va a traer mucha cola, es decir, mucha cola. Sabemos muy bien que no hay recursos, no tienen recursos, lo acabo de decir, pero tampoco hay muy poca gasolina. Y no hay posibilidades ahorita que traigan de afuera para auxiliarlo, porque están comprometidos, endeudados, inclusive en sus aliados, y que todos sabemos que por lo menos la gasolina de Irán que pudiera llegar tardaría muchos meses, pero a su vez es un problema que sigue Irán con su crisis que tiene allá. No tiene más otro país que le pueda suministrar. Y entonces esto se le complica más al régimen cada día
y se le convierte, como dije ya, en este mes de junio, el mes de la tempestad, pero una tempestad que va a ser a favor del pueblo venezolano al final, cuando tú te puedas decir, valió la pena el sacrificio, aún más de 20 y pico de años, pero en este mes determinante, lo importante es haber salido liberado al país de esta angustia, de ese gobierno de las tinieblas, como dice un buen amigo de allá de Estado Mérida, que termine pues de salir de esto, salgamos de esto. En función de esto, yo digo voy de una vez al tema de Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia dijo que no había condiciones en estos momentos para su juramentación. Voy a explicarlo rápidamente para ver si quienes andan en esa campaña, pero la campaña del descrédito, de dañar, porque el problema es que yo he escuchado unos audios por allí que retransmiten y retransmiten de Herminio, el general Herminio, no sé qué cosa, el otro, tal, y entonces, pero van apuntando siempre a lo negativo. Y por ahí una señora que empezó a decir, no, porque es que la señora que es amiga del famoso gocho, José Luis Chacón Pacheco, que es el famoso gocho de las redes, andan por allí diciendo, no, porque lo que él dice es la verdad verdadera y así como se tienen que decir las cosas. Aquí hay que juramentarse porque hay que juramentarse y punto. Ya vaya. Vamos a administrar la pea, como dicen por ahí. Las condiciones, y yo soy uno de los que he impulsado que tiene que juramentarse afuera. Yo creo que las condiciones debe juramentarse con el TCJ legítimo en el exilio, lo he dicho muchas veces. Ahora, no tomando esto como una herramienta para que todo aquí se acabó. Porque ese es el problema de quienes andan de opinadores de oficio y sin oficio, con esa campaña que los manipulan, buscando la manera de crear un ambiente de descontento, más del que ya hay en Venezuela y la decepción. Edmundo González con esa respuesta creó mucho ruido, ¿no? Edmundo González, yo sí creo que tiene que, ahora es cuando debe juramentarse, con el TCJ legítimo en el exilio, para generar la forma, no solamente que llevamos un año de la elección, el cual fue electo como presidente constitucional de Venezuela, sino darle la formalidad para poder enviar el mensaje, y eso es donde yo insisto, el metamensaje. Yo sé que no va a tener poder, porque la gente se cree que si seguramente ya tiene el poder. No, eso es mentira. El poder se ejerce aquí en Venezuela y en Miraflores. La juramentación de él ante la Asamblea Nacional, eso no existe. Aquí en Venezuela no existe. Ahorita no hay posibilidad alguna de juramentación de Edmundo González Urrutia en Venezuela. Salvo que dentro del plan de estratégico haya algo al estilo Guacamaya y cree un ambiente que pudiera llegar a eso en un momento dado. Yo sigo insistiendo que él debe juramentarse afuera, porque el juramentarse ante el TCJ legítimo, y yo sé que el doctor Antonio Marval y todos esos magistrados lo han intentado, le han escrito, le han sugerido, pero parece ser que el mundo es el testarudo. Él tiene que juramentarse, está en la obligación, no es que por favorcito, no, es que está obligado a hacerlo. Las condiciones están dadas para que él se juramente afuera y empiece a ser visto por todos los países aliados, incluyendo Estados Unidos, como el presidente constitucional de Venezuela en el exilio, para pedir su restitución, del cual hubo un golpe de Estado constitucional. Aquí hubo un golpe a esta constitución cuando el TCJ del régimen, el CNE del régimen, confabularon el fraude y juramentaron a Maduro, incluyendo la asamblea del régimen, como presidente nuevamente, el cual no lo es, un usurpador. Pero para poder tumbar todo eso, que la misma, por la condición especial que hay, aquí el mismo, la Constitución lo establece, tú tienes que entonces juramentarte, Edmundo González Urrutia, no es un capricho de ninguno, fue la voluntad de un pueblo, el mandato de un pueblo, no es el que a ti te dé la gana, es el mandato del pueblo quien te exige que te juramente. Es un pueblo que tú lo hablas, que el pueblo lo voy a hablar al pueblo. No, aquí ya no hay discurso diplomático, es un discurso de acción. En paralelo a lo que se esté trabajando, ahí sí vengo también a marcar claro distancia, más que distancia, claridad. A esos que insisten, que le expliquen con detalle, como maestros de escuela, cuál es el problema, por qué no, señores, bájense de esa nube, quítense esa vaina de la cabeza.
porque ahorita no se puede explicar ni estrategias ni nada como se hacía en el pasado, porque saben muy bien lo que había pasado y lo que pasó. Compraban a los falsos opositores, estos se negaban a la ayuda internacional, etcétera, porque el régimen los controlaba. El factor sorpresa es fundamental y mantener en el criterio de que la gente mejor no lo sepa, sino que tenga resultados más bien. Esa sí es la acción verdadera. Yo quiero que entiendan, mi amigo Fernando en España y algunos otros por allí que se mantienen al día a día con esto, siéntense un poquito, refresquense un poquito. No dejan que por lo que diga el Gocho y el Massinger y el Pepito y el Juancito, no vale. Ustedes siéntense, tienen la madurez para hacerlo. Y más allá de los emocionalismos, siéntense a pensar que lo más importante, sí, que seguramente para poder trasladar un poco de fe, de confianza y esperanza, estoy de acuerdo. Pero control del poder es falso, porque eso no lo van a tener. Ah, no, que mire, si se muere, nos embromamos, dicen por allí una señora de los Andes. No vale, por amor a Dios. El país no se cierra, se tranca allí. La lucha libertadora no la van a cerrar allí. Yo creo que esto hay que ser más sensato y serio en las cosas de tratarlas al país. El pueblo venezolano necesita fe, esperanza y confianza aún más y mayor credibilidad. María Corina tiene su corta parte allí, está haciendo un gran trabajo, pero ella debería pronunciarse también y presionar al Mundo González Urrutia para que dé el paso a esa juramentación, así sea un formalismo, pero que es determinante e importante, porque si no la usurpación va a seguir avanzando. Y vamos a llegar a un año de la juramentación el próximo 28 de julio y esto montándose en un nuevo circo electoral municipal y con eso van a distraer todo. Entonces es importante tomar en serio esto con mucha seguridad, señores Mundo González Urrutia. Yo siempre supe que usted fue un candidato accidental y fue electo como un presidente accidental por una gran necesidad que se generó. Pues demuéstrenos que no fue así y que estamos a tiempo de considerar que usted es un guerrero, un luchador, más allá de lo de diplomático, es un hombre comprometido con este país. Ahí es donde voy. Y cierro este capítulo con el tema de Colombia. El Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela, MSN Internacional, Humanista y Republicano, en nombre de todo el gran equipo que me acompaña en todo el país y a nivel internacional, incluyendo en Colombia, pues deploramos y rechazamos el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático Colombiano. Y de verdad lo repudiamos totalmente porque eso atenta contra toda acción democrática y libertadora de que puede haber en los pueblos de América y volver otra vez a los tiempos de Galán o de aquellos que no, y como pasó inclusive en Ecuador cuando mataron en plena candidatura a un candidato también, yo creo en plena elección o campaña electoral, yo creo que esto es repudiable por todo el mundo. Sabemos que Petro perdió el control de ese país, nunca lo tuvo, indiscutiblemente, y ha demostrado que no repite jamás ni nunca. Ahí tiene su consulta popular muy personal que hasta inclusive dijo a sus funcionarios que en quien no apruebe la consulta popular, su consulta popular convocada, que se vaya del gobierno, está votado. Imagínense ustedes un tipo de esto, bueno, izquierdoide trasnochado, oriundo de la guerrilla y del narcotráfico, pues ya saben cómo es el caso de Petro. Ahora, repudiamos, rectifico, esto que ha pasado y que está todavía muy grave y cuidado, salió bien de la operación, pero todavía pues está en cuidados y está delicado, pues, ¿no? El pronóstico reservado con Miguel Uribe Arturbay y esperamos en Dios que se recupere ese joven que tiene mucho que dar a ese país e inclusive proyectar para la América. Todo aquel que lucha por la libertad y los cambios y transformaciones de la América, todos nos vemos involucrados en eso y esperemos en Dios y a su familia fortaleza y muchas de nuestras oraciones para que se recupere definitivamente. Y dos tips finales. El canciller alemán que visitó a Donald Trump, por ahí anda el tema de que le demostró que su abuelo había nacido en Alemania, Frederick había nacido en Alemania
Freddy Trump es de allá, igual que su padre, que aunque nació en Estados Unidos, pero su abuelo, o decir, el abuelo de Donald Trump, es procedente de Alemania, es inmigrante. Y doblemente Donald Trump, porque tu mamá nació en Escocia, es decir, tú eres descendiente de inmigrantes. Y tu mujer, tu esposa, la de hoy, Melania, también es migrante, es lo de así en Eslovenia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú persigues a los migrantes cuando tu esencia es eso? ¿Cuál es el repudio, el rechazo, señor? Y ahora haber lanzado la Guardia Nacional a quienes protestaban mexicanos allí en Los Ángeles y desbordado tu jauría de lobos. Dale un parado, como dijo un senador Murphy. La ley va a caer sobre tu jefa de seguridad, la que tú nombraste del Departamento de Seguridad, y sobre todo porque están atentando y violando las leyes norteamericanas en esa materia de derechos humanos y derechos civiles. Así que más temprano que tarde va a ser eso. Yo creo que abógate más bien a ayudar a liberar nuestros países para que puedas entonces, si quieres realmente, bueno, ahí hay empresarios que le reclamaron y se dirigieron a él, ¿no? Que deje quieto a los latinos, que es la mano de obra que tienen ellos en sus fincas, en sus empresas y todo eso. Se le está complicando la situación a Donald Trump y yo creo que va a tener que al final del cuento ceder ante esta situación. Y mientras tanto Maduro sigue animando y entusiasmando su estructura, ellos las famosas elecciones municipales, no las voy a tocar ahorita de mucho, que no es más que la continuidad de un fraude ya direccionado, ¿no? Para adjudicar alcaldes, concejales, etcétera. La mismo que pasó en las gobernaciones, lo mismo va a suceder, igual que pasó en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, igualito. Las servilletas están listas y lo demás es esperar que si se llegara a esa fecha. Hoy comienzan las inscripciones y salen todos como locos a quererse inscribir, ¿no? Bajo las dos tarjetas que tienen. Me llamaron la falsa oposición, me refiero. El régimen tiene claro lo suyo. Hay con los mejores, ¿qué mejores? Los mismos trasnochados que han hecho daño en este país. Hasta aquí les dejo. Recuerden que si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nuestro? Y por eso te regalo este pequeño presente de parte de Dios, ¿no? Para que sepas cómo vamos a ir. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para este inicio de semana. Te amo. Hasta mi próxima entrega.